Buenas noches muchachos, para todos, para todas. El objeto de esta clase va a ser brindar una conclusión de lo que hemos visto en la semana 5 y la semana 6. Entonces, en la semana 5, el último tema que vimos fue de Wittgenstein, un tema bastante interesante. Con Wittgenstein podemos concluir que en las relaciones personales, dice Wittgenstein que existen distintas formas de lenguaje, hay distintos juegos de lenguaje. Eh, la cultura del Japón es un juego de lenguaje, la cultura oriental es un juego de lenguaje distinto, eso es un juego de lenguaje distinto. La cultura colombiana es un juego de lenguaje. Uno no podría decir que nosotros los colombianos tenemos más razón que los japoneses, que nosotros tenemos la razón en la religión, que nosotros tenemos la razón en eh, la política, en muchos campos, porque para, para hacer esas conjeturas, esos juicios, es muy difícil. Primero tenemos que conocer la cultura del otro. Tenemos que meternos dentro de la cultura del otro, dentro de esos juegos de lenguaje. Entonces no se puede decir que una cultura es más válida que otra, que tal cultura tiene la razón y que la otra no tiene la razón. Esos son problemas muy difíciles. Asimismo, en la solución de los conflictos, muchas veces nos suele pasar que nos encontramos con una persona totalmente distinta a nosotros, una persona que nosotros consideramos como anormal, y en realidad no es que sea normal, porque esa persona también nos mira a nosotros como anormales, nos mira a nosotros como que nosotros no estamos dentro de su sentido común. Entonces ahí en eso a veces nos vamos a dar de cuenta que chocamos, que nos encontramos con un juego de lenguaje totalmente distinto. Y en esos casos hay ocasiones donde la solución del conflicto definitivamente es casi imposible. Es muy difícil, pero hay que intentar para negociar, para solucionar un conflicto con este tipo de personas, hay que aprender a escuchar, hay que entender ese mundo, entender ese juego de lenguaje, no imponerme, no hacerlo mediante la violencia, mediante los gestos bruscos, mediante el desconocimiento, sino hay que valorar a la otra persona. Ese mundo hay que valorarlo, hay que entenderlo, hay que tratar de meternos dentro de ese campo. Y así podemos gestionar una posible solución del conflicto eh, racional, justa, acorde a los intereses de esos dos tipos de juego de lenguaje. Entonces, ojo con eso es importante en Wittgenstein. En la siguiente clase como hemos visto, nos hemos metido más de lleno en temas que son aspectos más prácticos. Allí volvimos a recoger algunos aspectos como los culturales, como lo de Wittgenstein. También recogimos muchos otros campos, por ejemplo, las relaciones de dominio, cómo se resuelve una solución de conflicto cuando las personas tienen dominio sobre la otra persona. Por ejemplo, el padre sobre el hijo. Es muy difícil, por ejemplo, negociar un padre que nunca escucha al hijo, que no lo tolera, que no le permite casi hablar, que no escucha sus opiniones, sus sugerencias. Entonces no hay una especie de diálogo. El padre no entiende al hijo, o digamos cuando es el hermano con la hermana, eh, el amigo con la amiga, o no sé, cuando hay este tipo de relaciones de dominio es muy difícil el diálogo. Entonces ahí lo que vimos en esa clase es que para desprendernos de esa relación de dominio tenemos que considerar a la otra persona, tenemos que aceptarlo como persona, como una persona que tiene muchas cosas y que nosotros podemos aprender de ese mundo, aprender de toda esa gama de posibilidades que nos puede ofrecer. Eh, pero entonces una de las principales herramientas para solucionar conflictos, como vimos en esa clase, es que nosotros tenemos que ser tolerantes, tenemos que
amar a la otra persona, tenemos que respetar a la otra persona. No podemos imponernos, no podemos utilizar la violencia, no podemos utilizar la arrogancia, el orgullo, todas estas cuestiones, porque esto interrumpe el diálogo y definitivamente es como desechar la posibilidad de solucionar el conflicto. Lo que les quiero decir es que sí se puede negociar, se puede solucionar conflictos incluso con personas tercas, caprichosas, pasionales, personas arrogantes que se mueven en el campo de la apariencia, pero para ello se requiere de mucha tolerancia, saber escuchar, saber actuar dentro de ese campo. Muchas gracias. Entonces, espero les haya sido útil este video. Muchas gracias. Nos vamos a ver entonces para la siguiente clase, donde vamos a tocar otros temas prácticos.